Buenas tardes. Muchas gracias, Lorena. Creo que nos has imbuido de filosofía, que creo que es el concepto que yo creo que saca como consecuencia que es una filosofía. Y si no sé, yo creo que sería imposible poder gobernar algo tan grande como lo que estáis haciendo, ¿no? Y yo creo que hay miles de preguntas para poder hacer porque yo creo que es un mundo apasionante y poder descubrir todas las claves que tú has dicho de manera muy sencilla, que no hay una clave, pero yo creo que hay muchas claves para poder hacer ese mundo. Vamos a intentar resumir, creo que van a llegar muchas preguntas, pero por ejemplo, por aquí me preguntaban, pues por ejemplo una, ¿no? Que me llama la atención, dice, ¿cómo se compagina crecer constantemente y no perder la calidad en el servicio? Bueno, es precisamente lo que intenté explicar. Ya veo que no me expliqué muy bien. A ver, vuelvo a insistir, yo creo que es poner en duda constantemente pues lo que funciona hoy. Precisamente cuando la gran decisión de dividir los pedidos de las tiendas por grupos pues rompió muchísimas barreras, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es tener la mente abierta para estar dispuesto, para entender que hay que hacer ese cambio, ¿no? Entonces, de hecho, hoy en día, con lo que nos espera en los próximos 5 años, pues se están poniendo un montón de principios que llevan funcionando muchos años en duda, precisamente para conseguir este objetivo, es decir, para conseguir que las tiendas sigan, o sea, estén satisfechas con el servicio, al final son las que dan la cara ante el cliente, ¿no? con el servicio que le da la central desde detrás, pero sin olvidar es decir, sin olvidar este principio y sobre todo poniendo todo en duda porque lo que funciona, pues evidentemente mañana no va a funcionar por culpa de este volumen. Ya. Otra pregunta que me dicen por aquí, dice que cómo se controla la calidad del servicio en otros países, porque en España es fácil de controlar, pero cómo se controla en Rusia o cómo se controla que en Polonia llegan las cosas en su Sí, momento y en su hora, ¿no? sí. Pues también es muy sencillo porque al final muchas veces vienen pues empresas a ofrecer sistemas específicos para el control de todo el seguimiento de dónde está nuestra mercancía en cada momento. Y yo siempre digo, nuestro mejor sistema son las propias tiendas, porque como saben que el pedido que hicieron ayer les llega hoy a tal hora, si no está, les falta una caja, les falta algo, lo primero que hacen es levantar el teléfono y ponernos verdes. Entonces, es nuestro mejor filtro. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que eso que es en las tiendas de España, que casi conoces a la encargada, pues es incluso muy fluido y muy natural. Sí que es verdad que con países nuevos, culturas diferentes, modos de pensar diferentes, esto se complica. Pero cada vez que sale un país hay una oficina, depende, una pequeña oficina con un responsable que ya estuvo un año antes aquí imbuyéndose un poco en esa filosofía y su principal papel es conseguir que sus tiendas pues tengan la misma filosofía que la tienda que lleva en La Coruña abierta 30 años. Yo creo que hay más preguntas que no son de logística, pero bueno, primero termino con las logísticas y luego te pregunto de las otras. Dice que en el modelo Inditex, ¿cómo encaja un operador logístico externo? Ya tenemos, Ya tenéis. ya tenemos, sí. Tenemos varios, hemos trabajado y estamos trabajando con empresas como Azcar, Azcar Logística, Azcar Transportes, Logisfashion. Estamos trabajando con operadores logísticos. Sí que yo creo que para la externalización tienen que pasar dos cosas. Uno es que la propia empresa que va a externalizar esté preparada para hacerlo. Nosotros hoy trabajamos con operadores y hemos hecho experiencias importantes, algunas no nos han salido bien, pero yo creo que lo primero es que la empresa tiene que estar preparada, tiene que tener claro lo que es externalizar antes de hacerlo. Y por otro lado, también nos encontramos con un problema real, ¿no? Y es que necesitamos operadores pequeños en el sentido de que sean ágiles, que no sea un gran operador burocrático que tarde mucho en moverse, porque no nos da el servicio que necesitamos agilidad. Y esta agilidad suele corresponderse con empresas más pequeñas, que entonces nos encontramos con el problema de nuestro volumen, de que cuando empezamos a trabajar con ellos, pues los invadimos. Tienen que tener a la vez
una infraestructura suficiente como para ser capaces de crecer a este ritmo. Entonces, ese es el problema que nos encontramos, pero estamos haciendo cosas y tenemos varias actividades externalizadas. Muy bien. Hay una pregunta allá afuera, dice, ¿las fábricas son 100% propias, partenariadas o totalmente subcontratadas? Hay de todo. O sea, cuando hablaba de las fábricas del grupo, son fábricas del grupo. Lo que pasa es que es lo que comentaba, la fábrica no hace todo el proceso de confección. La confección la hacen talleres que son autónomos. Y después hay pues proveedores por todo el mundo, ¿no? que no tienen nada que ver con el grupo Inditex. Por aquí hay un cliente que debe ir por aquí a Zaragoza a alguna tienda y dice que por qué hay tan poca gente cobrando en las tiendas, que siempre hay colas para pagar. Yo creo que eso significa que hay mucha gente comprando, ¿no? Sí, sobre todo si va en sábado, sí, seguro que sí. Pues ni más ni menos porque, por un lado, se intenta que la gente que está en la tienda sobre todo se dedique a estar con la gente, a vender. Y es normal ver personas por la tienda intentando ayudar al cliente. Sí que es cierto que el cuello de botella de la caja es una realidad y sobre todo que ahora todo el mundo utiliza tarjeta y que a lo mejor se te complica y la tarjeta no responde, entonces es complicado. Y por otro lado también es una cuestión también de coste, es decir, equilibra, porque también tienen unas puntas de trabajo muy exageradas, es decir, un sábado por la tarde es una locura, una tienda, y es difícil de compaginar. Y una pregunta ahora, curiosidad mía, que digo, ¿cómo en esa capacidad de crecimiento, cómo sois capaces de tener jefas de tienda para todas las tiendas que creéis todos los años y que funcionen adecuadamente con ese espíritu, esa filosofía que tenéis vosotros en cómo debe ser una tienda, ¿no? Pues sí, la verdad es que es difícil. Sobre todo en algunas zonas es complicado, muy complicado encontrar gente. Lo que sí se hace mucho es mover, sobre todo encargadas con más experiencia, de unas tiendas a otras. Pues el primer año de funcionamiento pues se mueve a una encargada que ya tenga experiencia hasta que la persona que venga detrás pues tenga la suficiente experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que es complicado y sobre todo en algunos países. Muy bien. Pues yo creo que bueno, aquí preguntan a alguien que yo creo que es una curiosidad, ¿cuál es la ventaja de las rebajas? No sé si es mucho para la directora de logística, pero seguramente lo sabrás. Sí, casi contesto más como cliente que como... No, la verdad es que el concepto de rebajas ha evolucionado muchísimo. Yo me acuerdo que lo que era la campaña de verano y la campaña de invierno se diferenciaba claramente por la época de rebajas en que para la distribución era facilísimo porque estaba todo en la tienda, hay que venderlo y era el momento de irse de vacaciones. Hoy eso ya no existe. O sea, realmente están tan solapadas las campañas. De hecho, una cosa que como cliente tampoco entiendo, pero en diciembre ya estamos avanzando temporada de verano. Pero es así, la gente es lo que demanda. Entonces, realmente las rebajas cada vez tienen menos sentido y realmente es que llega muy poquita mercancía. Es decir, y la realidad es que la experiencia nos demuestra que cuando la gente va a comprar a Zara, sobre todo, en general a cualquiera del grupo, pero sobre todo a Zara, como sabe que se mueve mucho la mercancía, si encuentra algo que le gusta, lo compra, porque no le compensa esperar la rebaja. Primero, porque probablemente ya no lo encuentre y segundo, porque ya es demasiado tarde, ¿no? Pues bueno, yo creo que has contestado a todas las preguntas que te hemos hecho magníficamente. Darte las gracias por tu magnífica conferencia. Creo que conocemos un poco más Inditex y sobre todo parte de la logística y por qué lo hacéis las cosas tan bien. Muchas gracias. Gracias.